Hola, bienvenida. Estás en The Pink Project Podcast. Soy Ale Astudillo y hoy quiero hablarte sobre todo lo que supuestamente nos dijeron que debemos tener para los 35 años. Hace poco cumplí 35 y me di cuenta de un montón de presiones que para esta edad ya deberíamos haber alcanzado. Y también otra narrativa súper tóxica que es toda una lista de cosas que a los 35 años ya debería empezar a fallar. Para los 35 ya deberías tener una relación estable, preferiblemente casada. Ya deberías tener hijos porque un embarazo después de los 35 ya es mucho riesgo, además que tu fertilidad empieza a fallar. Ya deberías tener una carrera consolidada o exitosa, tu casa propia o al menos un plan para tenerla. Deberías verte bien, un cuerpo cuidado pero tampoco exagerado porque debe verse natural. Empiezan a aparecer arrugas y manchas y se espera que lo soluciones, pero eso sí, sin que se note, acuérdate, súper natural. Amigas, yo a los 35 años estoy empezando de nuevo. Entonces entré en mi modo nerd, me puse a investigar, hablé con médicos para que me expliquen realmente qué sucede a los 35 y te cuento todo en este episodio. Así que empecemos. Bueno, antes de empezar, no está de más decir que no soy ninguna experta, ni médica, ni ginecóloga, solamente una mujer de 35 años que se puso a investigar seriamente qué sucede a esta edad. Mi intención con este episodio es generar conversación sobre el tema, generar curiosidad para que tú misma investigues el tema que más te llega o el que más te preocupa y que vayas expertos que te puedan guiar. Como yo les decía en la intro, yo a los 35 años estoy empezando de nuevo. Alguna vez escuché, cuando estaba en mi época de mudarme de país en país, yo viví 4 años fuera y eso significaba empezar de nuevo en otro país, nuevo trabajo, nueva vida, nuevos amigos. Pero alguna vez escuché, no estás empezando de cero, estás empezando de nuevo, porque ya tienes toda una experiencia que tienes que empezar, sí, pero desde otro lugar. Como les decía en Instagram, me parece, estoy retomando el ejercicio. Luego de 9 meses de embarazo y luego de 4 meses cesárea, es algo que me costaba y me estaba costando millones. Ahora les puedo decir que lo disfruto demasiado. Es más, les puedo decir que amo ir al gimnasio. Hacer ejercicio me levanta el ánimo como pocas cosas, de verdad. Pero hace un mes esto no pasaba así, ni pensaba así, ni me sentía así. Me sentía súper frustrada, la verdad, porque sentí que estaba empezando de cero. Ni siquiera de cero, sino que estaba empezando desde -1000. Me acuerdo que salí a correr. Antes del embarazo corría 5 kilómetros al aire libre casi todos los fines de semana y lo disfrutaba muchísimo. Cuando me dieron autorización después de la cesárea para hacer ejercicios, empecé a correr y no llegué ni siquiera a los 2 kilómetros, creo. Me sentía súper frustrada, como si hubiera retrocedido, un recordatorio de que perdí totalmente quién era y me sentía pésimo físicamente y anímicamente. Me acuerdo que una amiga me decía, Ale, cuando ya vayas a correr de nuevo y cuando vuelvas a como recuperar tu actividad física, te vas a sentir súper libre y vas a disfrutar esa corrida. La verdad, yo no la disfruté ni un segundo, o sea, me sentía realmente frustrada y me sentía mal, me sentía cansada, me dolía todo, me sentía pésimo. También en este intento de ir llenando de mi vida de nuevas experiencias o de esas experiencias que disfrutaba hacer antes para conectar como con mi esencia, conmigo misma y demás. Y también por una razón especial que más adelante les contaré a detalle cuál es esa razón. Pero bueno, decidí retomar el montañismo. Aquí en Quito estamos rodeadas de montañas, de nevados, de volcanes. Y subir montañas era algo que amaba hacer. Amo la naturaleza, de verdad, amo muchísimo la naturaleza. Y me encantaba subir montañas. Pero justo llegando a la cumbre de cada montaña, dar un paso cuesta más que al inicio del camino. Hay menos oxígeno, ya estás cansada de toda la subida, pero logras ver a la cima, a la cumbre ahí cerquita. Y cuando estaba cansada en ese momento donde cada paso me costaba el doble, me acordé de esa frustración que sentía cuando no llegué ni a los 2 kilómetros en esa primera corrida. Y se me iluminó el cerebro. Es lógico que esos 2 kilómetros me cuesten, pero no estaba empezando de cero, estaba empezando de nuevo. Había subido una montaña enorme y no es que perdí fuerza. Después de lo que viví, gané una fortaleza enorme. Y es lógico que cuando estés más cerca de la cima, de esa montaña, cada pasito empieza a sentirse un poquito más difícil.
pero no estás en la base de la montaña, estás llegando a la cima. Te mueves más lento, sí, pero pasaste por todo un camino que te está acercando a la cima de esa montaña. Entonces partamos desde ahí. Si estás en las mismas que yo, no estás empezando de cero, estás empezando de nuevo, pero más fuerte, con mucho más conocimiento, más experiencia y más auténtica, más conectada contigo mismo también. Pero bueno, volviendo al tema. The Pink Project nació desde este deseo de hablar de la maternidad o de las cosas de la maternidad que no generalmente se hablan. Entonces empecemos por ahí, por la maternidad a los 35 años. Sabemos que cada vez más como mujeres esperamos más tiempo para decidir ser mamás. Nuestras mamás, por ejemplo, tal vez fueron mamás en sus 20s. Y nosotros a veces pensamos que un embarazo de 30 es casi un embarazo adolescente. Pero a ver, amigas, tenemos que informarnos también y no evadir lo obvio. Les voy a lanzar algunos datos, no para causar ansiedad, sino para estar informadas. Estos son datos reales y aunque no nos guste, los debemos saber para tomar decisiones informadas. Primero hablemos de esta famosa reserva ovárica. La reserva ovárica se refiere a la cantidad y a la calidad de óvulos u ovocitos, como decía en la investigación, que una mujer tiene disponibles en sus ovarios en un momento dado. A diferencia de los hombres que producen esperma constantemente, las mujeres nacen con una cantidad finita de óvulos, una cantidad específica, que disminuye progresivamente con la edad. En esta investigación decía que al nacer nosotros tenemos de 1 a 2 millones de ovocitos. En la pubertad tenemos de 300.000 a 500.000 y solo entre 300 y 400 serán ovulados durante la vida fértil. El resto se pierde por un proceso natural. Y yo cuando leía esto decía, es demasiado loco pensar que cuando una mujer está embarazada de una bebita, la mamá está cargando hasta con los óvulos, ovocitos o como se diga, de quienes serán sus posibles nietos. Es demasiado loco. Y es más loco pensar que literalmente un adolescente de 18 años podría tener mejor calidad de óvulos que una mujer ya madura, sabia, preparada de 42. De verdad que no entiendo ciertas cosas de la naturaleza, eso me confunde, pero bueno, es lo que es. ¿Y ahora qué pasa con esta famosa reserva ovárica, pero ya en los 30? Un estudio publicado en PLOS ONE y datos recogidos por el Royal College de Obstetras y Ginecólogos muestran que a los 30 años la reserva ovárica cae alrededor de 12% de lo que se tenía al nacer. A los 35 años comienza un descenso, pero más pronunciado en cantidad y en calidad. Aquí la palabra calidad es importante. Yo lo que entiendo como en lenguaje criollo es que cuando tú cumples 35 años, o sea, generalmente por este proceso natural, la reserva ovárica empieza a caer por el tiempo, ¿ya? Pero a los 35 años este descenso es mucho más pronunciado. Es como una línea que va más en picada cuando cumples 35 años. Y también decía que a los 40 años se estima que solo quede un 3% de los óvulos originales. Y la reserva ovárica hace referencia a la cantidad y a la calidad, lo que determina qué tan saludable puede ser un embarazo también. Ya se pueden imaginar mi preocupación luego de lo que viví, lo importante que es para mí tener como certeza, algo de certeza, de tener un embarazo saludable. Es importante también saber que hay estudios que miden la calidad de los óvulos, también por un eco, creo que se puede hacer un conteo de folículos y bueno, hay algunas opciones para ver tu reserva ovárica y tu salud reproductiva. Entonces, esta es una señal que no descuides tu salud reproductiva si estás en duda si ser mamá o no, o planeas hacerlo y estás en tus 30s. No está de más un chequeo con tu médico o médica, doctor, doctora, lo que sea, y que determinen un plan específicamente para ti. Porque aquí les quiero compartir algo que mi esposo, que es médico, siempre me dice. Cada vez que le digo que por tener 35 años me da miedo intentar un segundo embarazo y demás, él siempre me dice, hay una diferencia entre tu edad biológica y la edad que dice en tu cédula, o sea, tu edad cronológica. La edad que aparece en tu cédula no siempre cuenta toda la historia. Sí es verdad, existe un reloj biológico, pero tu cuerpo tiene su propio reloj, su propio lenguaje. Y aunque a los 35 la ciencia dice que la fertilidad baja y que podría existir complicaciones, lo que realmente importa es cómo está tu cuerpo hoy. Porque hay mujeres que con 40 tienen ovarios perfectamente sanos, una edad biológica probablemente de 28,
Y hay mujeres de 30 que ya enfrentan dificultades. Y aquí empieza nuestra parte. Y voy a decir algo que tal vez no quieras oír, que es que si quieres esperar más tiempo para ser mamá o quieres verte y sentirte fabulosa a los 40 años, empieza teniendo hábitos más saludables. Si a tus 30 sigues alimentándote pésimo, sin hacer ejercicio, tomando de todo menos agua, ¿qué también se va a ver tu salud biológica? El ser saludable no es ser aburrida tampoco, ojo, está bien, todo en equilibrio, yo lo entiendo perfectamente, pero sí empecé, por ejemplo, yo a tomarme mucho más en serio mi salud y tener hábitos que me hagan bien o que me hagan sentir bien. Hay veces que como mujeres cuidamos de todo menos de nosotras mismas. Y luego estamos frustradas porque no nos sentimos saludables. Y muchas veces hasta le ponemos a los hijos, al trabajo, la falta de tiempo como excusa para evitar hacernos cargo de nosotras. Así que si esto te llegó, esta ya no es una señal. Es oficialmente un regaño. Ponte de prioridad y enfócate en mejorar tu salud. Es por eso que es tan importante también crear junto con un profesional un plan específico para ti. Cuando ya tienes un plan a tu medida, cuando ya sabes en qué situación estás, es más fácil tomar decisiones y no dejarte afectar por la cantidad enorme de información que hay allá afuera. Que puede ser real, sí, pero ya sabes en qué situación estás parada y qué te toca y qué no. De todo ese tsunami de información, qué cosa sí te pertenece y qué no. Cuando haces un plan con tu ginecólogo o ginecóloga, ya tienes sola una vía de información y no caes en este sobreanálisis o ansiedad por sobreinformación. En mi caso, por ejemplo, como les decía, obvio que me aterraba el hecho de tener 35 y ver que puede existir riesgos cuando ya pasé por algo que me puso en riesgo muchísimas cosas, cuando ya pasé por algo muy duro de procesar, muy doloroso, sigue existiendo ese miedo y esa preocupación y ese dolor. Entonces fue un ginecólogo que decidir también quién iba a ser mi nuevo ginecólogo, fue toda una larga historia. No me sentía cómoda yo yendo al ginecólogo después de todo. Se despertaban muchas cosas en mí, entonces me costó decidir quién me iba a acompañar en este proceso que, pucha, para mí era súper, súper importante. Pero para hacerles el cuento largo, corto, fui a donde un profesional que me dio confianza y me dio paz. Él me revisó con tanto cuidado, conoce mi historia y me dio una recomendación en base a su experiencia. Me dijo que me sugería, si quería, volver a intentarlo después de un año de mi cesárea. Pero tampoco más tiempo por todo este tema del reloj biológico que yo les acabo de explicar, de la reserva ovárica y demás. Y mi pregunta fue, pero si espero un año, ya tendré 36. Y según lo que he escuchado, ya después de los 35 es más complejo embarazarte y bla, 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 bla. Y con mucha seguridad él me explicó que en mi caso muy personal no había razones por las cuales el quedarme embarazada sea un tema complejo. Incluso se arriesgó y me dijo tal vez tardarías unos 3 meses, más o menos. Y me dio paz. Ya sé dónde estoy parada, ya conozco mi situación con mis ovarios, ya sé qué me corresponde y qué no de todo lo que se dice sobre la fertilidad a los 35. Lo importante es escucharte, revisarte y tomar decisiones desde la información, no desde el miedo, pero tampoco tapándonos los oídos y los ojos para no prestar atención a datos que sí son importantes. Es verdad que existe el reloj biológico y si soy honesta, por el reloj biológico también me decidí ser mamá. Si no, tal vez esperaba más tiempo, qué sé yo, 5 años más. Es algo real a lo que no le podemos huir. Por más que queramos, no lo podemos detener. Así funciona la naturaleza, nos guste o no nos guste. En lo personal a mí no me gusta, pero así funciona. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Hay una tendencia muy grande y se sabe de embarazos que están justo entre los 30 y 40 años. En 1990, el año que yo nací, las mujeres de 30 o más representaban cerca del 30.2% de todos los partos. Mi mamá me tuvo a los 24 y ella me decía que estaba tarde o ahí para la época. Pero en el 2023 representaron ya el 51.4%. Estamos ya en el 2025 y estoy segura que ese número es mayor. Pero más de la mitad de los partos son mujeres de más de 30 años. Para allá vamos, esa es la tendencia y cada vez hay más opciones, más apoyo médico, más cuidados para que un embarazo a los 38 años sea perfectamente sano y viable. Hasta la esperanza de vida ha aumentado. Sí que me puse densa con los datos en este episodio, pero entre 1950 y el 2024, Ecuador logró una mejora del 60% en esperanza de vida.
pasando de aproximadamente 48 años a 78 años. Y Ecuador, que ya tiene sus temitas. Como les decía, para allá vamos. Vamos a vivir más años y estamos teniendo bebés más tarde. Y hay ciencia, hay tecnología que nos pueden acompañar en este proceso, como el congelar óvulos, por ejemplo. Lo importante es que la maternidad sea deseada y planeada y que tomes una decisión informada, que hay muchas alternativas, que las puedes ver con tu ginecólogo. Recién estaba viendo un post de un periódico digital acá en Ecuador que decía a las mujeres de Hollywood que están embarazadas luego de los 40. Incluso lo compartí por historias en Instagram. Y ahí estaba la foto de Natalia Lafourcade, por ejemplo, que tiene 41 y está embarazada, o Eva Longoria, que fue mamá de Santiago a sus 43, y así, ¿no? Algunos otros casos. Ver estos casos les juro que me da paz, porque es real, se puede, y se me quita como esta presión enorme que tenía sobre los hombros. Pero más allá de los números, lo más importante es que te escuches, que no te compares y que entiendas que los 35 no son un límite, son tu momento, si así lo decides, y que cada cuerpo, cada proceso, cada decisión vale. El otro día me topé con un TikTok de una mujer de 28 años que decía: quiero agradecer a las creadoras de 30 o más, porque hasta de 40 decía, porque cada vez veo más alternativas de cómo una mujer o la vida de esa mujer se puede ver a esa edad, y me dio tanto gusto. Lo que a ella le pasó fue lo mismo que a mí me pasó cuando vi ese post de mujeres de Hollywood que fueron mamás después de los 40. Hay tantas maneras de vivir la vida y hay tantas cosas que pasan en la vida que a veces ni dependen de nosotras. Y esa diversidad cada vez es más visible, solo que a veces también nosotras no la queremos ver. Pensamos que para los 35 ya tuvimos que tener toda una carrera consolidada, la vida resuelta. Y no es así, o sea, hay muchísimas otras realidades. Es más, la realidad es otra. Cuando me planteé el tema del podcast y empecé a investigar, le pregunté a ChatGPT que me diera un listado de las mujeres que su éxito ha sido más visible después de los 35, o mejor dicho, que han tenido un punto de inflexión a los 35 años. ¿Y quieren escuchar qué me dijo ChatGPT? Aquí va. Julia Child comenzó su carrera culinaria a los 36 años. Ella es como la Cocina con Christie de Estados Unidos. Antes de convertirse en chef, que llevó la cocina francesa a los hogares de Estados Unidos, Julia trabajaba en inteligencia militar, o sea, nada que ver con cocina. A los 36 años entró al Instituto Culinario de Le Cordon Bleu y publicó su primer libro a los 49, y su éxito televisivo llegó incluso más tarde. Vera Wang diseñó su primer vestido de novia a los 40. Antes de ser este ícono de moda de novias, Vera fue patinadora artística y luego editora de Vogue. Y empezó su firma de moda después de los 40, tras no encontrar un vestido que le gustara para su propia boda. Brené Brown se hizo viral a los 44. Aunque su carrera académica empezó antes, su charla TED sobre vulnerabilidad se volvió viral ya cuando tenía más de 40. Antes de eso fue una investigadora universitaria, pero no tan conocida, y comenzó a escribir libros después de los 35, mientras criaba a sus hijos. Luego le pregunté a ChatGPT sobre dos mujeres que yo personalmente admiro toneladas, que es Michelle Obama y Mel Robbins, la autora de los libros que siempre les recomiendo en este podcast, y también del podcast de ella que siempre lo recomiendo y hablo también. Y esto fue lo que me dijo. Empecemos con Michelle Obama. Antes de los 25 ya trabajaba como abogada en un bufete corporativo en Chicago, donde conoció a Barack. En sus 30 dejó la abogacía corporativa para dedicarse a roles públicos y sociales, buscando más propósito. Ya el salto de visibilidad empezó cuando tenía más de 40 años. Michelle tenía 44 años cuando se convirtió en la primera dama de Estados Unidos, en el 2009. Su impacto y visibilidad mundial comenzó en esta etapa. Lanzó campañas de salud pública como Let's Move, dio discursos memorables sobre igualdad, maternidad, educación, liderazgo femenino. Se convirtió en ícono de estilo, de presencia, de autenticidad. Ya tuvo un reconocimiento global real después de los 50. En el 2018, con 54 años, lanzó su libro Becoming, que vendió más de 14 millones de copias y se convirtió en una de las memorias más exitosas de la historia. Yo tengo uno de sus libros. Su gira fue un fenómeno. En esa etapa también lanzó su podcast, su documental en Netflix y colaboraciones con Penguin y Spotify. Ahora vamos con Mel Robbins.
Bueno, primero, ¿quién es Mel Robbins? Es autora, speaker motivacional, abogada de formación y una de las conferencistas más vistas del mundo. Es conocida por el libro The 5-Second Rule y su TED Talk viral. También lanzó un libro recién el año anterior, en diciembre me parece, que se llama The Let Them Theory, que he hablado algunas veces en este espacio. Pero bueno, ¿qué hacía Mel Robbins antes del éxito? Mel fue abogada y presentadora de televisión, trabajó en CNN. Pero en sus 30 entró en una etapa muy dura. Empezó una crisis matrimonial súper densa, estuvo en desempleo, deudas, ansiedad, depresión, incluso tenía bastantes problemas con el alcohol. Eso lo cuenta ella en sus podcasts, en sus libros, en todas partes. A los 41 años, sin trabajo, sintiéndose completamente estancada, inventó su famosa técnica de la regla de los 5 segundos, que literalmente le ayudó a levantarse de la cama cuando no podía ni empezar el día. Ella decía que no fue un gran plan de negocios, fue una herramienta para no rendirme en ese momento oscuro. Pero su éxito llega a los 43 años, en el 2011, cuando ella publicó The 5-Second Rule. En el 2017, su charla TEDx How to Stop Screwing Yourself Over superó los 30 millones de vistas. Lanzó luego The High Five Habit, su podcast y entrenamientos globales, y hoy es una de las coaches motivacionales más influyentes del mundo. Y todo esto pasó después de los 40. Hemos escuchado tantas veces que no te compares, que la línea de tiempo de cada persona es distinta y es difícil hacer eso cuando tenemos a la mano redes sociales que nos muestran todo el tiempo diferentes realidades que a veces quisiéramos que fuera la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con esa tensión por comparación. Primero, lo obvio. Dejemos de creer que lo que se ve en redes sociales es real. Ya somos adultas. ¿Por qué actuamos como niñas chiquitas creyendo que los cuentos que se suben en redes es 100% la vida real de las personas? O el 100% de la vida. Lo que vemos es una foto, un pedacito, una partecita de la vida de estas personas y muchas veces un pedacito súper editado. Y luego veamos nuestra vida y cada cosa que pasa en nuestra vida como una experiencia para construir lo que realmente nos mueve. Por ejemplo, Mel Robbins, si no pasaba por ese bache con su salud mental, tal vez no hubiera creado lo que creó. No hubiera escrito libros ni creado el podcast más relevante o uno de los podcasts más relevantes del mundo, que está cambiando vidas, cientos de vidas, de cientos de personas. Y para eso se necesita tiempo. No es que estás más vieja y que cuando ya estás vieja ya te empiezan a decir señora y ya eres invisible, sino todo lo contrario. Igual investigando me topé con una campaña que hicieron en Argentina que se llamaba Hermana Soltá la Panza, que hacía una pregunta súper importante a las mujeres diciendo, ¿de qué te perdiste por meter la panza? Por guardar la panza. Hay mujeres que decían, me perdí de meterme al mar cuando estaba en la playa, me perdí de salir en la foto porque me daba vergüenza mi cuerpo, me perdí de dormir cucharita con alguien porque no quería que me toque la panza cuando se caiga de lado. Y empezaron a llegar así una cantidad de historias a esta cuenta, de represión enorme, de cosas que las mujeres nos hemos reprimido por meter la panza o esconder la panza. Y no solo eso, sino que justificaban el hecho de tener panza, entre comillas, por alguna otra condición. No es que tengo un tema de tiroides, no es que acabo de tener un hijo, como el que tener panza sea algo que tengamos que justificar porque está mal. Y esta campaña tampoco decía a la mujer, ámate como eres, porque nuevamente es una presión adicional. O sea, ¿cómo me voy a amar si no me gusta la estría o el gordito o la llantita? Esta campaña se volvió viral en Argentina y lanzaron una segunda campaña que se llamaba Hermana Soltá el Reloj. Y había historias igual de mujeres a los 35 años que llegaban a congelar óvulos y les decían, uy, hubieras venido antes. Entonces, estoy tarde para tener hijos y estoy tarde para congelar óvulos, o sea, estoy tarde todo el tiempo. El baby botox para las arrugas a los 28 y, bueno, 1001 casos. 1000 ejemplos de cómo tenemos el reloj en contra. Y nuevamente, las creadoras de esta campaña cambiaron la pregunta. ¿Qué ganaste con los años? Y empezaron a llegar historias de gané experiencia, me conozco más, sé qué quiero y qué no. Me separé, ahora soy feliz. Después lanzaron una tercera campaña que se llamaba Hermana Soltá la Novela, que hacía referencia justamente a las relaciones amorosas y cómo se pone en lupa a las mujeres solteras, sobre todo porque es visto como una carencia. Si está soltera seguro tiene algo. No, seguramente es egocéntrica, que solo le importó su carrera y bueno, bla, bla, bla.
Las creadoras de esta campaña se llaman Mujeres que no fueron tapa, que es un movimiento que intenta como hackear estos estereotipos que construyen la identidad de las mujeres. Si quieren conocer más, síganla, la fundadora se llama Lala Pasquinelli. Entonces, hermana, suelta la panza, suelta el reloj, suelta la novela. No hay un tiempo determinado ni una línea de tiempo específica para empezar de nuevo. Replantearte tu carrera, tocar fondo, volver, renacer. Cada cosita que va pasando en tu vida va a ser parte de tu gran historia. Y aunque suene súper cliché, no vas tarde, vas a tu ritmo. Como les decía, con las redes sí caemos muchísimo en la comparación de mira, ella con 28 años ya tiene contratos con marcas increíbles, o mira, ella con 30 ya es mamá de 2, tiene casa y esposo. Pero probablemente alguien más allá afuera vea tu vida y le estés generando envidia. Es verdad. Es fácil no estar conforme con lo que tenemos y desear lo que no. Pero regresa a ver todo lo que has logrado en tus 30, en tus 32, en tus 35, 38. Qué difícil se nos hace sentirnos orgullosas de nuestros logros, de lo que hemos sido capaces de crear y de transformar. Y es una pregunta que de verdad me la he hecho. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestros logros? Y hay algunas razones que las resumí en 5. La primera es porque nos enseñaron a ser modestas. Desde pequeñitas, muchas mujeres crecimos con la idea de que ser orgullosa es ser arrogante, que hay que minimizar nuestros logros para no incomodar a otros o parecer presumidas. Pero de verdad está mal sentirse feliz por lo que logramos. Yo les veo a mis sobrinas, por ejemplo, cuando logran alguna cosita, tienen 6 y 7 años, logran cualquier cosa, no sé, aprendieron un baile nuevo o aprendieron a pararse de cabeza en la clase de gimnasia y lo cuentan con tanta felicidad, mandan videos al grupo de WhatsApp, lo comparten con un gusto, genuinamente orgullo. ¿A qué rato perdimos eso? La segunda razón puede ser porque el éxito femenino aún está bastante condicionado. A muchas nos cuesta apropiarnos del éxito si no se ve como, entre comillas, correcto o como esperado o el tradicional. Si no somos madres, si no estamos casadas, si no seguimos esta línea tradicional, si no nos vemos de determinada manera, todo lo que logremos no cuenta tanto. O incluso si somos madres, damos por sentado miles de cosas que hacemos en el día. Yo veo un día normal en una mamá y digo, wow, lo que son capaces de lograr por ellas, por sus hijos, por sus familias, y a veces no lo ven. La tercera razón es porque siempre estamos pensando en lo que falta. La autoexigencia nos hace ver lo pendiente, lo que no hemos logrado. Sí, lancé mi podcast, pero no tengo suficientes seguidores. Sí, logré mi maestría, pero no tengo trabajo todavía. Siempre hay un pero que nos aleja de estar presente. La cuarta razón es porque muchas hemos normalizado el sobrevivir. Y aquí capaz algunas de ustedes se sientan familiarizadas con esto. Cuando has estado en modo lucha tanto tiempo, te acostumbras a resistir, a no celebrar, sino a aguantar. Y llega un punto que ni ves lo que has logrado porque estás ocupada en lo que sigue. El logro se convierte en un check de tu lista de pendientes, en esta lista interminable de pendientes. Y logras algo increíble y es como que, sí, pero era como que lo que tenía que hacer y ahora qué sigue. La quinta razón es porque no siempre tuvimos una red que celebre con nosotras. Cuando no creces en un entorno que valida tus logros o te enseña a decir, sí, lo hiciste súper bien, se vuelve súper difícil reconocerlo como adulta. A los 35 no todo se ve como imaginábamos y aunque a veces duele, también abre espacio. Abre espacio para dejar vivir en función a lo que debería ser y empezar a construir lo que realmente quiero que sea. A esta edad puede que estés replanteando tu carrera, tu relación, tu deseo de ser mamá o incluso tu idea de ti misma. Puede que estés atravesando cambios hormonales, pérdidas, reinvenciones o simplemente cansancio. Pero quiero que sepas algo, no estás tarde. Estás en uno de los momentos más sinceros de tu vida. Uno donde la exigencia empieza a desaparecer y aparece algo mucho más honesto, que es el deseo de vivir para ti. Y sí, hay muchas dudas, hay miedo, hay presión, pero también hay fuerza, hay una intuición muchísimo más clara, amor propio y un montón de camino por delante. Así que si hoy te estás preguntando ¿y ahora qué? Que esa pregunta no te paralice, sino que te abra. Te abra a nuevas posibilidades, a nuevas decisiones y sobre todo a ti. Estamos tan concentradas en lo que perdemos a los 35. Perdemos fertilidad, perdemos la piel lista, perdemos juventud. Pero ¿y lo que ganamos? Ganamos que nos valga literalmente mierda lo que los demás piensen de nosotros, o por lo menos nos importa cada vez menos.
Ganamos más confianza en nosotras mismas. Sabemos más lo que queremos o por lo menos ya sabemos lo que realmente no queremos. Ganamos también amistades más honestas o más sólidas, o por lo menos ya no le prestamos atención a esas amistades que drenan y que nos suman. Ganamos valentía, inteligencia, experiencia. Eso está increíble también. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por hacer de Pink Project un espacio donde podamos hablar de estos puntos de inflexión tan importantes. Me encantaría realmente hablar de alguien que sepa o que ha tenido experiencia acerca de congelar óvulos. Es algo que yo desconozco completamente, no me he informado, pero me parece que es un tema que es súper, súper importante, sobre todo aquí en Ecuador, en Latinoamérica, donde es no sé, se ve súper lejano o inaccesible. Si es que saben de alguien o algún experto, o si es que tú congelaste tus óvulos o tienes más conocimiento acerca del tema, escríbame por favor por Instagram. Me pueden encontrar en @tpp.flamingo. Me encantaría hacer un episodio acerca de este tema específicamente porque es una súper herramienta que ahora la ciencia nos da, y que puede apoyar a la maternidad en el tiempo que tú desees y tener como decisiones mucho más flexibles y más libres, desde no una presión de este famoso reloj biológico. Así que si es que saben de alguien, por favor, escríbanme. Y bueno, recuerden que estamos creciendo en comunidad y que The Pink Project también quiere ser un proyecto sostenible, así que cada vez que lo comparten o se suscriben o comentan en redes nos ayudan muchísimo a que sigamos creciendo y creando para The Pink Project. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao.